expliqué la primera parte de lo que Dios ordena y pide de su pueblo. Lo que pide Dios de usted, de mí, de nosotros, está en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Lo vimos hace 8 días, lo explicamos, pero lo vuelvo a repetir, esa primera parte, para conectar con la segunda parte esta tarde. Lo que pide Jehová de ti, o de mí, o de nosotros, es que temamos a Jehová nuestro Dios, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos y le sirvamos con todo nuestro ser, y lo más importante, que guardemos sus mandamientos. Son 5 cosas en este hermoso texto de Deuteronomio capítulo 10, y fueron dadas al pueblo de Israel allá aproximadamente 5 siglos atrás, pero que Israel de una manera u otra no quiso prestar atención a Dios. En castellano no le dio la gana de creerle a Dios, de obedecerle, de servirlo, de amarle, de andar en sus caminos, de guardar sus mandamientos, como nosotros. Muchos de nosotros todavía no hacemos esas cosas. No nos vamos a picar que somos mejores que Israel antiguo, ¿sí o no? Porque ya nosotros tenemos la ventaja que no tuvo Israel. Cuando Israel recibe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Jesucristo era una profecía. El Evangelio era una profecía. Y lo que ellos tenían que hacer era, a través de la ley, obedecer la ley de Dios para acercarse a Dios y para que Dios los bendijese. Hoy nosotros tenemos una doble responsabilidad más que el pueblo de Israel antiguo, porque nosotros sí tenemos al Salvador. Es más, Dios se hizo uno de nosotros, carne, para darnos ejemplo, para mostrarnos cómo se practicaban las cosas que Papá Dios pedía. Esto es lo interesante del Evangelio. Y por lo tanto ustedes y yo tenemos delante del pueblo de Israel antiguo más responsabilidad delante de Dios en el día del juicio final. Amén. Amén. Hoy nuestro Dios, por medio del profeta Miqueas, nos recuerda que Dios sigue pidiendo de nosotros algo más de lo que pidió en Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Recuerden que ya hemos dicho que en el Deuteronomio capítulo 10 pide 5 cosas que hagamos. ¿Por qué estoy usando el verbo hagamos? Porque nosotros somos parte de Israel antiguo, en el Israel moderno espiritual. Y lo mismo que Dios dio a Israel antiguo es lo mismo que hace con el Israel espiritual hoy con nosotros. Amén. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo y practicando las 5 cosas que Él le dijo a Israel que hiciese en el Deuteronomio capítulo 10. Ahora bien, más o menos unos 5 siglos después de que habló con Israel antiguo, habla el profeta Miqueas en el siglo VIII antes de Cristo, más o menos en el año 735 al 50. Y hoy el profeta Miqueas, por medio de su Santo Espíritu, nos recuerda que Dios sigue pidiendo de nosotros algo más. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dios le dice a Miqueas que le diga al pueblo lo que está pidiendo. Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, en este caso a nuestras mujeres, oh mujeres, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué nos declara Dios en su palabra? Lo que es bueno, ¿verdad?
¿Y qué pide Jehová de nosotros? Y dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pide 3 cosas más. Mi hermano, mi hermana, cuando ustedes miran las 3 cosas que pide Dios, ¿acaso no son las 3 cosas que faltan en la sociedad? ¿Qué hace falta en la sociedad en que estamos viviendo? Hacer justicia. ¿Qué hace falta en la sociedad en que estamos viviendo? Amar misericordia. ¿Y qué hace falta en la sociedad en que vivimos? Humillarnos ante Dios. Cosas esenciales, mi hermano, mi hermana. Esto es práctico. Y Dios nos está volviendo a recordar en este texto precioso de lo que Él pide. El pueblo de Israel era un pueblo muy religioso y sigue siendo religioso el físico de hoy, dedicado a los sacrificios externos, al cumplimiento de la ley, en lo meramente ritual. Ellos creían que con tales cosas agradaban a Dios, pero Dios es un ser que se agrada más que de sacrificios y de ofrendas y de rituales y de cumplir la ley. Él se agrada de una vida honesta, de una vida justa, de una vida amable y humilde ante Él. Miqueas fue un profeta que Dios usó en el siglo VIII a.C. para amonestar a sus dirigentes y al pueblo mismo sobre la necesidad de volver a Dios de todo corazón. ¿Necesitamos eso hoy? Es lo que pedimos, mi hermano. Los hermanos y hermanas que seguimos intercediendo cada vez que nos reunimos, la intercesión número 1 es pedirle a Dios que la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue fundada bajo el temor de Dios en la palabra de Dios y hoy está alejado de Dios y no haciendo la palabra de Dios, a que vuelvan a ser esa nación a la cual todos querían vivir en ella y todos querían ser semejantes a ella. Hoy en día no, mi hermano. Hoy en día esta nación es el hazmerreír de las demás naciones de los pueblos. Hoy en día esta nación dice una cosa y nadie le hace caso. 30 años atrás esta nación decía una cosa a través de su presidente y las naciones le decían, ok, hacemos eso. Porque todavía había temor a Dios. Todavía respeto por las instituciones. Todavía se respetaba y había una familia conformada conforme a la ley de Dios. Un hombre y una mujer. 30 años después que estamos viviendo en una sociedad que todavía hoy, gracias a Dios que se acaba junio hoy, porque ya me tenían hasta acá los 30 días del orgullo homosexual todos los días, con la cantaleta, el orgullo homosexual. ¿Orgullo de qué? Clase de orgullo más grande. O sea, qué cosa. Ya lo dijo la señora. Qué horror. La realidad, mi hermano y mi hermana, que somos nosotros los cristianos llamados a proclamar que los 365 días o 66 cuando es bisiesto es el orgullo cristiano. Es el orgullo de un pueblo que ama a un Dios todopoderoso. Ese sí debe ser el orgullo de cada uno de nosotros. Pero por lo tanto, mi hermano, nuestro orgullo está en tener un Dios como el nuestro, un Salvador como Jesucristo, una presencia poderosa de un Espíritu Santo en medio de nosotros. El mensaje de Miqueas es duro, porque él no podía andar con paños calientes a sus jueces, a sus sacerdotes, a sus profetas culturales, vendedores de palabra humana por divina, ambiciosos, acaparadores de sencillez y confianza burladas, de corrupción e injusticia. Dios estaba hablando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel hablaba y debía de hablar a los demás pueblos. Que ese es el evangelio, mi hermano y mi hermana. Hay gente que me dice, pastor,
la iglesia se volvió en un club social, y cierto que se ha vuelto un club social. Una membresía, y si usted no es miembro, no participa de las decisiones de la iglesia. Si usted no diezma, no es parte de la iglesia. Si usted no hace lo que el pastor dice, no es parte de la iglesia. Y eso es una mentira, mi hermano y mi hermana. Aquí no se hace y no se debe hacer lo que un pastor dicte o diga. Es lo que Dios dice a través de su santa palabra. Y por eso es que ustedes ven hoy en las iglesias desde la década del 80 hacia acá, pastores que se autodenominan profetas, apóstoles, mercenarios de Cristo, hablando no de la palabra de Dios, sino de cuántos negocios y cuántos edificios vamos a hacer, de cuánto dinero vamos a poner en la bolsa, porque hay que hacer dinero, hay que vivir la vida con riquezas y con opulencia, y ponen la marca de Dios, somos los hijos de Dios. No, mi hermano y mi hermana, Dios viene a recoger un pueblo humilde, un pueblo sencillo, y es lo que pide. Claro, mi hermano y mi hermana, que si Dios le da la bendición a usted de tener 3 casas, gloria a Dios, que tenga 3 y tenga 10. Y si puede tener negocios, que tenga negocios, porque Dios bendice al hombre y a la mujer que está en su camino y lo prospera. Pero el deseo de Dios es que no nos envolvamos en las cosas de la tierra, porque el reino de Dios no está aquí en la tierra. El reino de Dios está en los cielos. Y por eso, mi hermano y mi hermana, es que la iglesia vive con humildad, no con opulencia, no con riquezas, no con lujos, sino con sencillez y con humildad, con práctica de una fe que agrada a Dios. ¿Qué pide Jehová de ti, de mí, de nosotros? Y lo primero que pide es hacer justicia. Escucha la palabra, el verbo hacer. Usted y yo somos llamados a hacer justicia. Porque desgraciadamente, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Que nos hagan justicia. Cuando Dios dice, ¿y por qué usted no hace la justicia? Para el ser humano, la palabra justicia se ubica dentro del contexto que le conviene. Esto es bueno, esto no es tan malo, esto es pasable, pastor, pero en el contexto de Dios, justicia es todo. Hermanos, hermanas, Dios conoce las debilidades humanas y sabe que nosotros somos inclinados a hacer ¿qué? Lo malo, lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos inclinados a hacer el mal. Somos injustos, faltos de misericordia, orgullosos en extremo. La justicia que pide Dios es un deseo espiritual, una búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Entienden esto, mi hermano? Le estoy hablando enredado. Mi hermano, no es por gusto que nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo está diciendo en Mateo capítulo 6, verso 33. Así, en una montaña, estaba hablando con toda la sociedad, con sus discípulos, con la gente cercana de él, y le dice, mire, yo no estoy pidiendo que ustedes hagan reinos, que ustedes tengan propiedades, que ustedes sean ricos y millonarios, que ustedes tengan lo mejor de esta tierra. No. Él pidió desde allá, y a través de su santa palabra y su santo espíritu está pidiendo hoy que busquemos el reino de Dios y lo que no hay en la tierra, su justicia. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios, dice Proverbios capítulo 21, versículo 3. Así dice Jehová, guarda derecho, haga justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse, dice Isaías
capítulo 56, versículo 1. Lo que Dios quiere de nosotros simplemente es que respetemos el derecho humano. Eso es hacer justicia. ¿Y dónde está basado el derecho al amor humano, a la justicia humana, al derecho de los seres humanos? En el amor. Porque Dios resume 635 mandamientos, leyes o estatutos en un gran mandamiento: amar a Dios, amar a su prójimo y que me ame yo. Ahí está resumido los 635 mandamientos. La base de hacer justicia es porque yo amo a Dios, es porque yo me amo y porque yo amo al prójimo. Esa es la base de la justicia, mi hermano y mi hermana. Y de ahí es que nuestro Dios está pidiendo a que hagamos justicia. Es más, nuestro Señor Jesucristo coloca en el sermón del monte las 9 bienaventuranzas. Y la sexta bienaventuranza de las 9 es esta: bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Esto es práctico, mi hermano, mi hermana, porque ellos serán ¿qué? Saciados con la justicia de Dios. Mateo 5:6. Los que tienen deseos espirituales buscan la plenitud espiritual por ser justos, no con la justicia nuestra, sino con la justicia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe. ¿Por qué justicia? No es justicia nuestra. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es, mi hermano, práctico. Y por ser justos, podemos perder todo en esta tierra, pero heredaremos todo en el cielo. Es mejor lo poco con justicia que lo mucho con robo e injusticia. ¿Qué es lo segundo que pide nuestro Dios en Miqueas capítulo 6, versículo 8? Amar. La primera era ¿qué? Hacer. La segunda es amar, misericordia, que es equivalente a la piedad, a la compasión, al sentimiento que hace a uno perdonar las ofensas de otros. El amor y la bondad de Dios hacia los pecadores y personas necesitadas. Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y añade en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios ha ordenado al hombre a ejercitar la misericordia y pide que nunca se aparte de ti y de mí y de la familia espiritual la misericordia y la verdad, y nos pide que la atemos al cuello, escribiéndola en la tabla de nuestra mente. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Añade, mi hermano y mi hermana, en Lucas capítulo 6, verso 36, y Santiago capítulo 2, verso 13: sed
pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea que el ejemplo es ¿quién? Papá Dios. Él nos pide, mi hermano, que seamos parecidos a Él. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la comparación no es con el gobierno de la tierra, no es con la familia rica, no es con el sacerdote de turno. No, mi hermano, la comparación es con el mismo Dios Padre eterno. Sé misericordiosos como Papá Dios es misericordioso. ¿Difícil de alcanzar? No, mi hermano y mi hermana, porque también hay un texto y una promesa en Filipenses 4:13. Todo implica que yo puedo alcanzar a ser misericordioso como mi papá es misericordioso. Por lo tanto, no hay excusa. La excusa la pone usted, la pongo yo. Pero delante de las escrituras no hay excusa. Porque si el texto dice todo lo puedo en Cristo, entonces no puedo excusarme en decir, pastor, para mí es muy difícil ser misericordioso como Dios Padre misericordioso. ¿Está diciendo mentiroso a Dios? Porque Él se está comparando con cada uno de nosotros. Y además, mi hermano, nuevamente, amar misericordia es una de las bienaventuranzas. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es la recompensa de los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Wow! Es que esa es la ley del reino, mi hermano. La ley del reino es lo que usted da, lo recibe. No hay manera. No hay manera de equivocación. Pero está en usted, está en mí entender esa palabra y practicarla. Porque ¿qué es la segunda cosa que pide Dios en Miqueas 6:8? Ames la misericordia. Es amarla, mi hermano. No es cuestión de que a ver si la hace, si la puede hacer, o si usted quiere o no quiere. No. Aquí es, si usted ama la misericordia, la practica. Punto. Y la misericordia tiene muchos sinónimos. Piedad, bondad, ser un hombre o una mujer que dan, que no esperan recibir nada a cambio. No importa si te humillan, no importa si se burlan de usted, no importa, usted hace su misericordia. ¿Por qué? Porque usted va a alcanzar la misericordia del que hace la misericordia nueva cada mañana. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Y lo tercero, mi hermano y mi hermana, en el capítulo 6 de Miqueas, verso 8, la parte C, ¿qué pide Jehová de usted, de mí, de nosotros? Que andes humilde con tu Dios. El primer verbo es hacer justicia. El segundo verbo es amar, la misericordia. Y el tercer verbo es ser, andar, vivir, mostrarse como es ante tu Dios, con humildad. Porque así, mi hermano, dice Isaías capítulo 57, versículo 15, que es un coro precioso de Jesús Adrián Romero. Al alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo de Israel. Así dice Jehová, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Es la tercera bienaventuranza, mi hermano y mi hermana. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, en el milenio es el pueblo de Dios el que va a gobernar los 1000 años de Cristo en la tierra. Somos nosotros los que vamos a ser presidentes, gobernadores, alcaldes, todo lo que hay en esta sociedad, porque el pueblo de Dios se ha humillado ante la presencia de Dios. Y la recompensa es que vamos a heredar y a recibir la tierra por herencia. Bien dijo el salmista en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Mi hermano y mi hermana, la humildad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual y exaltación de parte de Dios. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La verdadera esencia de la religión interior, el compendio de la ley y los profetas, es esta: hacer lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Y le vuelvo a recordar las 8 cosas que pide Dios en estos 2 sermones, a través del Deuteronomio capítulo 10, verso 12-13, y de Miqueas capítulo 6, verso 8. Estas son las 8 cosas que pide nuestro Dios en estos 2 sermones. Que temamos a Dios, que es lo más importante. Y ahí se empieza todo. Que andemos en todos sus caminos, en su voluntad. Que lo amemos y que le sirvamos con todo. Y lo más importante, que guardemos sus mandamientos. Que hagamos justicia, que amemos misericordia y seamos humildes ante Dios. Dios quiere que andemos según sus ordenanzas, leyes y mandamientos. La decisión entonces, mi hermano y mi hermana, es de ustedes, es mía. Usted decide, mi hermano, obedecer o desobedecer, ignorar a Dios o decirle: habla que yo voy a obedecer, dime lo que tú quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Esa es la actitud humilde de un hombre y de una mujer redimidos por el Cordero de Dios. Y cuánta necesidad hay de humildad, cuánta necesidad hay de misericordia, cuánta necesidad hay de hacer justicia. Que Dios nos ayude. Señor, no puedo añadir ni puedo quitar nada. Tu palabra es verdad. ¿Qué puedo yo añadir? ¿O qué puedo yo quitar? Líbrame de quitar y guárdame de añadir. Señor, yo sé, y quizás estos sermones lo hemos oído 1 y 1000 veces, pero quizás no hemos tenido la disposición de creerle a Dios, y este es el tiempo, este es el momento de creer a Dios. Es el momento de decir: tu palabra es vida, tu palabra es mi camino, tu palabra es lumbrera a mi camino, tu palabra es la verdad. Oh Dios,
Tú eres ese verbo, tú eres esa palabra. Ayúdanos a entenderla. Espíritu Santo, yo te pido que reveles esta palabra a mi hermano y a mi hermana. Ya tú la has revelado a mí y yo trato en lo humano posible de hacer justicia. En lo humano posible yo amo la misericordia, Rey Jesús. Y en lo humano posible yo me humillo ante ti. Yo quiero ser útil en sus manos. Yo quiero ser un instrumento de tu bendición, oh Rey. Ayuda a tu pueblo. Ayúdanos. Tu palabra dice que si le pedimos al Señor, Él nos da. Señor, estas 8 cosas son prácticas, son las más necesarias de la vida de un hijo, de una hija de Dios, de un pueblo que está luchando, Señor, en este humanismo, en estas filosofías humanas, en estos gobiernos corruptos y malignos, en esta sociedad perversa. Oh Dios, te pedimos tu ayuda. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a mi hermano y a mi hermana. Ayuda a mi familia, a nuestra familia. Señor, necesitamos luchar por la familia. Que cada hombre aquí en este lugar sea convertido en un sacerdote de Cristo Jesús para luchar por sus hijos, por su esposa, por sus nietos, por la parentela de cada uno de nosotros. Y aquella mujer viuda y aquella mujer que el hombre la divorció, que el hombre la abandonó, dale a ella el sacerdocio de Cristo para que ella ejerza el sacerdocio en su casa, con sus hijos y su familia. Oh Rey, hoy te necesitamos más que nunca. Háblanos, queremos obedecer. Ayúdanos a practicar entonces lo que tu palabra dice y a darte a ti la gloria y la honra que mereces. Tú eres digno, Rey. Llénanos de una bendición especial. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, y su pueblo dice amén, amén y amén.